Hola a todos, bienvenidos al quinto programa de El Influencer. Mi nombre es Oscar Sánchez, en los controles se encuentra Gabo Guerrero y estamos en los estudios de Dani Art. El día de hoy tenemos un programa tan interesante como oportuno. Vamos a hablar sobre la adicción. Adicción relacionada al sexo, alcohol, drogas, pornografía, apuestas y redes sociales. Tenemos un programa muy oportuno. ¿Y por qué lo digo? Porque estamos en el último programa del mes de la concientización de la salud mental y vamos a hablar con Osvaldo López, que es licenciado en salud mental y además tiene un nivel de supervisor, es decir, una persona especializada en lo que vamos a hablar. No te cuento más, quédate con nosotros para que no pierdas ningún detalle. Yo soy Oscar Sánchez, el influencer. Ruédalo, Gabo. Hola, hijo mío, ¿cómo está? Padre arrepentido. Me imagino. ¿Qué lo trae por aquí? Padre, sinceramente, los pecados que he cometido y que tengo unos pensamientos que no me dejan estar feliz. Lo importante es arrepentirse mentalmente y en nombre del Señor. Lo primero que debo decirte es que te voy a pasar un dato, y es que el verdadero padre está tomando una siesta. Yo soy el que le hace las redes sociales a la iglesia. ¿No tienes problema con eso, que No, yo te confiese? En lo absoluto, Padre, pero usted tiene el poder para absolverme de los pecados, ¿verdad? Por supuesto que sí. Yo ayer hice un curso en YouTube y yo me enteré ya cómo se hace. No te preocupes. Y no tengo que pagar nada, es No, gratis. Es gratis. Ah, no, entonces está mejor. Perfecto. Vamos a empezar por un examen de conciencia. Revísese su conciencia y dígame qué lo ha traído hasta aquí, hijo mío. Pero ¿cuál de las dos, Padre? ¿La loca o la consciente? La loca, porque ok. sí. Esa es la que necesito, Padre, esa es la que necesito. ¿Qué pasa con la loca? La tengo en la casa, Padre. No, pero la conciencia. Perdón, Padre, que se me confunde. Bueno, Padre, ¿cómo quiere que lo llame? Dígame, padre, no Ok. se preocupe. Bueno, como le dije, Padre, la loca no me deja tranquilo. ¿Por qué? Porque que me trae esos pensamientos de hace unos días. Estoy recordando una amiga mía a una burrita que teníamos en la casa. ¿Es una amiga burra? Sí, no, Padre, era una burra de verdad. Ah, era una burra, ok. ¿Pero usted es casado? Sí, Padre. Pero es que esa burrita nos llevaba para arriba y para abajo. Y sobre todo para abajo, cuando íbamos de bajada. Ay, Padre. Pero, hijo mío, usted es un enfermo. ¿Por qué, Padre? Hijo mío, usted está diciéndome que usted tuvo romance con una burra. No, Padre, no me malinterprete. Eso lo dice usted yo en YouTube. Yo lo que le estoy diciendo es que esa burrita, porque en mi casa no había carro y nos llevaba para arriba y para abajo. Ah, Dios mío, ok. Ah, lo transportaba la burra. Claro, Padre. Ah, ok. No, eso no es ningún pecado, hijo mío. Esa conciencia suya no está tan mal. Pero ¿qué es lo que no es pecado? Que me llevara para abajo o para arriba. Dependiendo de la subida. No, ahí es donde está el detalle, Padre. Eso es lo que le quiero significar. Vamos a hacer un examen de conciencia, hijo mío. Vamos a pasar por ciertos mandamientos. ¿Ha deseado usted a la mujer del prójimo? Bueno, pensándolo bien, sí. En la esquina había un portugués que se llamaba Prójimo. Entonces, bueno, algunas veces deseamos a la esposa del portugués, pero yo no sé si eso es pecado en verdad. Pero ese es pecado, igualito eso es pecado. Decía la mujer de prójimo o de Juan, Pedro o José, es un pecado. Pero por eso es que estoy aquí, Padre. Así me gusta, pero tiene que arrepentirse de eso todos los días. Bueno, yo voy a hacer el intento, Padre, pero es que esa mujer de prójimo, bueno. Bueno, pero ya. ¿A usted codiciado bien ajeno? ¿Es usted envidioso? Así como envidioso no, pero bueno, yo me acuerdo que cuando yo le veía algo bueno a alguien, yo lo quería tener, pero yo no sé si eso es envidia. Bueno, no lo podemos tomar tanto como envidia. Querer tener algo que otro tiene puede llamarse inspiración, pero esos son otros temas. Pero cuando deseaba a la mujer de prójimo no era envidia también, porque quería tener una igual a la mujer de prójimo, no. Pero sus pecados están en oferta, son como 2 por 1, ¿no? Pues verdad, Padre, voy Usted, a aprovechar. Ok, lo importante es que se arrepienta en nombre de Dios. Vamos a ir con la penitencia, hijo mío. Vamos a empezar por 500 flexiones de pecho, ¿oyó? Así como se lo estoy diciendo. No son 499, son 500.
Cuando le quemen los músculos, usted va a saber lo que es el arrepentimiento. Cuando me quemen, ¿qué, padre? Pero hablé bien, padre. Cuando me quemen, ¿qué? Los músculos. Perdón. Esdrújulamente hablando. Y, por último, una penitencia. Se me va a suscribir al canal de YouTube. Se llama Influencer. Y me va a seguir en Influencer TV en Instagram, ¿o yo? No, padre, eso está hecho. Délo por hecho, padre. Bueno, ya sabe. Ha quedado usted, Osvaldo, absuelto de sus pecados. Que Dios me lo cuide. Amén, padre. Gracias. Hasta luego. Te voy a pasar un dato. Absolver pecados nunca había sido tan sencillo. Bienvenidos sean todos al quinto programa del Influencer. Para nosotros es un placer brindarles este programa que sería el último del mes de la concientización de la salud mental, hoy que estamos todavía en mayo. El día de hoy tenemos un programa sinceramente espectacular. Para serles honesto, un programa que les va a servir demasiado, que les va a cambiar a través de una sorpresa de teorías, su perspectiva sobre lo que vamos a hablar para positivo. Cuento con la presencia de un licenciado en salud mental. Imagínense qué oportuno en el mes de la concientización de la salud mental. Cuento con un licenciado en esta área y además no solamente eso, sino que es supervisor en el área en donde trabaja con la salud mental. Es decir, él puede supervisar otros licenciados. Imagínense con quién estoy. Adicionalmente, pues vamos a hablar sobre un tema que está allá afuera, a la vuelta de la esquina, y que pues tiene a muchas familias buscando solución. Sin más preámbulos, por favor reciban con un fuerte aplauso a Osvaldo López. Un placer tenerte aquí. Gracias. Osvaldo, muchísimas gracias por tu güey. presencia. ¿Cómo estás? No, bastante bien. Bueno, después de esa presentación, más que feliz. Y de verdad que muy satisfecho pues con la labor que ustedes están haciendo. Y bueno, se van a dar cuenta pues que una de las cosas de las cuales vamos a hablar hoy, que es el tema de la adicción, pues es algo que está muy de moda y que realmente es uno de los grandes enemigos que estamos viviendo actualmente. Un gran enemigo, correcto. Yo creo que las bendiciones que van a recibir ustedes pues llevando y conduciendo este tipo de programas pues va a ser infinito. Y no solamente nosotros, tú también vas a recibir muchas Gracias, bendiciones estando aquí. Como Osvaldo lo acaba de decir, vamos a hablar de adicción. Adicción, una palabra que, aunque se vive mucho allá afuera, no se conoce exactamente cómo funciona, qué afecta, cuáles son las causas y las consecuencias. Es por eso que tenemos a Osvaldo. Osvaldo, básicamente, defínenos qué es la adicción. Fíjate, yo antes de comenzar dándote la definición de lo que es la adicción, fíjate que Dios actúa extraña pero maravillosamente, ¿no? Muchas veces a mí me preguntan, porque trabajar con la adicción no es fácil, es un área bastante difícil de trabajar, porque una de las cosas que produce la adicción, obviamente, valga la redundancia en el adicto, es el cambio de comportamiento. Entonces, el adicto, pues, en ese cambio de comportamiento mienten mucho, manipulan mucho. Entonces, uno como profesional y más el caos que se produce en la familia, es bastante difícil. Para llegar a esto, a trabajar en el área de la adicción, obviamente que tiene que ser por un llamado de Dios. Cuando yo terminé mi programa aquí, la maestría en los Estados Unidos, yo siempre, cuando empezamos a ver la materia de adicción, yo decía, yo esto no lo voy a ejercer, esto realmente no es para mí. Pero Dios tenía definitivamente un plan completamente diferente. Cuando hice mi primera residencia, la hice en un psiquiátrico, y cuando hice la residencia número 2, porque tenías que hacer 2 residencias para terminar con el programa, para graduarte, lo hice en Salvation Army. Y fíjate que ahí el Salvation Army tiene una perspectiva cristiana. Porque yo te voy a explicar, más adelante vamos a hablar un poquitico de por qué las perspectivas cristianas, porque yo creo profundamente que uno de los métodos más efectivos para trabajar con adictos tiene que ser con esa creencia, con ese, como se dice en inglés, ese higher power. Fundamentando tu espiritualidad en un ser superior. Es una combinación porque tú tienes que no solo trabajar con el proceso de comportamiento, si tú necesitas temerle a algo y ese algo tiene que ser superior, porque la droga te controla a ti, tú no controlas a la droga. Entonces cuando empiezas todos los procesos, y de eso lo vamos a hablar más adelante, de todos los procesos que están involucrados en la adicción,
Entonces es cuando tú te pones a dar, yo en ese caso, pues volviendo al tema de que cuando lo hice en Salvation Army, entonces empecé a tener contacto, fue mi primera experiencia en adicción con una perspectiva cristiana, y fue lo que me hizo clip. Y estamos hablando que yo comencé a trabajar en esta área de hace aproximadamente 10 años. Okay. Y realmente ha sido un proceso, un caminar de aprendizaje todos los días, todos los días. Hoy en día lo que es el proceso de adicción no es el mismo proceso de adicción que teníamos hace 10 años, hace 20, 30 años. Te entiendo. Entonces estamos ahorita, uno de los grandes problemas que estamos viviendo es que la droga, muchas de las drogas que están haciendo un efecto devastador sobre la humanidad, es la droga legalizada por la prescripción. Entonces, claro, el problema se ha ido agravando. Entonces, por eso es que el tema de adicción siempre va a estar de moda, siempre es algo que todo el mundo quiere escuchar. ¿Por qué? Porque las familias están siendo atacadas a través de las drogas. Tomando tus palabras, vamos entonces a definirla brevemente de forma contemporánea. ¿Qué es la adicción entonces contemporánea y de forma breve? Sí, la adicción es el proceso que se produce en el cerebro de producto de un, valga la redundancia, un producto químico externo, se marca en el cerebro y eso crea un proceso que el cerebro no puede dejar. Es el proceso en el cual, a consecuencia de una sustancia química, el cerebro le encanta, lo agarra. Y entonces se acostumbra a esa sustancia química y es lo que ejerce control, pero te estoy hablando en términos generales, te ejerce control sobre el proceso interno en el cerebro. Y es lo que produce entonces el comportamiento. Eso es la adicción en términos de consumo físico. Técnico. Sin embargo, ¿podrías decirme qué es la adicción en términos de eso que entra por la vista, de eso que entra por los oídos, o de eso que se desenlaza por el hecho de desprender ciertos neurotransmisores? Hablo específicamente de pornografía, del gambling, que sería las apuestas. ¿Cómo trabaja la adicción en ese sentido? Fíjate que cuando tú te pones a... Es el mismo, el efecto y el mecanismo que produce internamente en el cerebro es exactamente el mismo. Lo único es que, por ejemplo, una adicción a la cocaína, una adicción al alcohol, una adicción a cualquier químico externo, el proceso que produce internamente en el cerebro es exactamente el mismo. Lo único que cuando tú... por ejemplo, las personas que son adictas a la pornografía, ellos están generando un químico en el cerebro. Lo que se hace adictivo es el químico que produce en el cerebro, pero lo está produciendo naturalmente, internamente. Okay. Pero el proceso de desarrollo, de pegarse a ese químico es exactamente el mismo. Lo que pasa es que uno es externo, que tú lo consumes, y el otro lo produces internamente. Entiendo. Vamos a esquematizar entonces el proceso de nuestra entrevista, para que a la gente le quede bien claro tema por tema, por lo menos lo más importante. Vamos a hablar principalmente de alcohol. Okay, vamos a hablar de las causas y consecuencias de la adicción al alcohol, empezando por allí, según tus experiencias. Sí, fíjate que yo siempre he dicho que la adicción, en todos los procesos adictivos, la adicción es el síntoma, no es el problema. Okay. Una de las cosas que como lo trato yo siempre, la forma de que yo trato a la adicción es un mal hábito, es un hábito negativo, pero es la consecuencia de. Para poder nosotros entender, o para el paciente poder entender qué es lo que está sucediendo, nosotros tenemos que ir a las profundidades de su mente. Eso está conectado con tu dinámica familiar, está conectado con todos los traumas, está conectado con todas las necesidades, todas las carencias que tú tienes. Entonces, el alcohol o cualquier adicción es el conducto, es el mecanismo que tú agarras para un dolor que tienes aquí, ¿verdad? Y por el que se construyó un hábito. Entonces lo sustituyes. Entonces por eso que digo que la adicción o el alcoholismo o el alcohol es el síntoma, no es el problema en sí. Para nosotros, para que una persona pueda entender, para que pueda trabajar sobre ese proceso de adicción, tiene que entender profundamente qué es lo que está pasando con él. Porque eso está involucrada el self-esteem, que se llama la autoestima, ¿verdad? Está involucrado lo que él cree y percibe de él mismo y de lo que percibe acerca de lo que los rodean. Entonces es algo mucho más profundo. Por eso que en lo que tú empiezas a trabajar con el paciente, en lo más profundo de su ser, entonces todo le empieza a hacer clic y se da cuenta que su adicción está conectada a. Entonces, porque de lo contrario, lo que estamos haciendo, cuando el paciente no entiende que la adicción
es el síntoma, lo que estamos haciendo es que lo estamos tratando, pero él realmente lo que está haciendo es reprimir. Y todo lo que se reprime se acrecienta. Estamos como barriendo sin darnos cuenta que lo que tenemos es que tapar lo que está tirando el polvo. Claro, estamos trabajando sobre la superficie, pero tenemos que ir a las profundidades, que ahí es donde está el problema. Ok, es alto el índice de personas adictas al alcohol. Sí, el alcohol es uno de los... Hoy en día el consumo de alcohol está aumentando por una razón muy sencilla. Recuerda que te dije que la adicción es un hábito negativo. Correcto. Entonces, para yo trabajar sobre este hábito negativo, tengo que reemplazarlo por otro hábito. Pero lo lógico sería, o lo normal sería, que sustituya un hábito negativo por un hábito positivo. ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo hoy? Por ejemplo, pacientes que han dejado de consumir cocaína o han dejado de consumir opioides, entonces los sustituyen consumiendo alcohol. Entonces se convierten en alcohólicos. Una de las cosas que yo le digo y les trato de explicar a los pacientes y a los familiares de los pacientes, porque parte del protocolo en el tratamiento es incluir a los familiares, porque los familiares sufren las consecuencias de vivir con un adicto. Y una de las cosas que les digo es que para mí, en los procesos de adicción, uno de los más fuertes, parece increíble, pero es el alcohol. ¿Por qué? Porque es que el alcohol está en todos lados. Recuérdate que cuando tú... Está legalizado. En todos lados. Tú vas a salir a cenar con tu esposa, automáticamente el mesonero te ofrece una copa de vino. Por supuesto. Tú vas en el avión, te ofrecen alcohol. Tú vas a casa de un amigo, te ofrecen un cafecito, pero te ofrecen alcohol. Tú vas a un restaurante o de repente tú dices, mira, ¿sabes qué? Vamos a comer a un restaurante fino. Y entonces tú ves, tiene una barra. Entonces todos esos son mecanismos que te hacen, son disparadores que llamamos nosotros. No solo eso, sino que tú continúas teniendo los mismos amigos. Tú continúas teniendo tus amigos que son una cuerda de borrachos, pero ellos no tienen problemas con el alcohol. Entonces, el hecho de que yo no tenga problemas con el alcohol no significa que para ti sí sea un problema. ¿Por qué? Porque tú conectaste el alcohol con algo emocional, con ese vacío emocional que tienes. Porque todo está conectado con la emoción. Ok, lo primero entonces que podemos rescatar de todo esto es que decirle a una persona simplemente no tomes por esto y por esto, y explicárselo de 1000 formas no va a ser suficiente. No. Hay que ir hacia qué te está produciendo ir a ese hábito. Claro. Segundo que podemos rescatar es que hay hábitos negativos y positivos, no hay adicciones positivas. Las adicciones son negativas. Ok, vamos al segundo paso en términos de lo que se consume. Vamos a hablar de las drogas. Hay demasiadas drogas, hay demasiados consumos. Vamos a hablar empezando por la marihuana. Hablando de drogas y vamos a comenzar por la marihuana. Háblame de la adicción a la marihuana. Fíjate, es importante y me contenta que hayas tocado el tema de la marihuana, porque hoy en día existe un mal concepto y están promocionando muchísimo la marihuana como algo positivo, ¿ok? Y lo que no se han dado cuenta, porque muchas veces la gente, y eso lo que te hablaba de sustituir un hábito negativo, hay personas que están sobreponiéndose al alcohol y entonces están sustituyendo por la marihuana. Entonces, ¿qué es lo que dicen? Bueno, yo necesito fumar marihuana porque la marihuana me tranquiliza, me calma, y lo que no nos damos cuenta es que estamos sustituyendo un hábito negativo con otro hábito negativo. Es el mismo proceso que te expliqué, que el que dejó la cocaína se pegó al alcohol, ahora me despego del alcohol, pero me pego a la marihuana. Entonces, ¿cuál es el comportamiento común que estás viendo tú? El comportamiento adictivo. Sí. Entonces, el problema no es la sustancia como tal, el elemento externo. El problema es el comportamiento adictivo. Y que sucede algo, perdón, que es la disonancia cognitiva por la que pasan estos pacientes que dicen, que uno les dice, no deberías hacer eso porque eso es malo, pero por lo menos no estoy consumiendo la otra que es tan fuerte. O si no te dice, es que de algo me voy a morir, porque necesitan sentir que hay una salvación en su comportamiento. Correcto. Y fíjate que hay algo, con respecto específicamente a la marihuana, hay algo mucho más preocupante que es en la población adolescente. Nosotros tenemos que entender que el cerebro del ser humano se termina de desarrollar más o menos aproximadamente cuando el ser humano tiene 25 años. Es el único ser humano dentro de las razas o las criaturas en esta tierra. El único ser. Que tarda tanto tiempo en desarrollarse el cerebro. ¿Pero por qué? Porque es que el cerebro es una máquina maravillosa, pero al mismo tiempo es floja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Hasta cuántos años? Hasta los 25 aproximadamente. Entonces, no es lo mismo que el efecto que va a surtir en mí, que es negativo, porque volvemos a lo mismo, es el comportamiento adictivo. El problema mío es el comportamiento adictivo. Por eso que nosotros llamamos, es que yo tengo tendencia a
es a mi comportamiento adictivo. Entonces, en el caso de los adolescentes, el daño que les ocasiona o el efecto dañino que les ocasiona el consumo de marihuana es mucho mayor, porque su cerebro está en completo desarrollo. Entonces, claro, una de las cosas que nosotros tenemos que combatir es la desinformación, y porque detrás de todo esto hay un negocio, ¿me entiendes? Cuando comenzó el alcohol, que era ilegal, ¿verdad? En la época de Al Capone, que vimos en las películas y tal y qué sé yo, tú te das cuenta de que todo comenzó con un negocio, ¿me entiendes? La droga, el consumo de droga, detrás de todo eso hay grandes negocios. La droga, la legal, los doctores, hay doctores, Sí. ¿me entiendes? Que indiscriminadamente prescriben, y entonces detrás de eso hay la farmacéutica, los doctores. Entonces es un problema mucho más serio. Nos estamos enfrentando a un tremendo monstruo. Además, la incongruencia social tan fuerte con la que inclusive nuestros padres se enfrentan, porque yo recuerdo que en mi infancia, mi mamá, imagínate con ese tema, que yo te llegue a ver, que no te juntes con no sé quién, que no sales a tal hora cuidándome de eso justamente, pero tú prendías el televisor y estaban premiando a Snoop Dogg, un tipo que el humo no lo dejaba verlo, o sea, entonces el niño, o sea, y el padre también se enfrenta a un problemón, que es ese, o sea, yo le puedo decir lo que sea, pero a lo que él pise en la calle, ya se está enfrentando a una realidad diferentísima a la que yo le estoy enseñando. Entonces, por todos lados nos han enseñado a fumar marihuana. O sea, es un marketing constante. Claro, porque es un problema de educación. Fíjate que una de las cosas que yo le digo a mis pacientes y les encanta y se ríen, yo le digo que nosotros nos enseñaron desde pequeño a hacer pollos. Si tú te pones a analizar, a ti te criaron y te enseñaron pensando de que tú eras un pollo. Pero Dios no nos hizo pollo a nosotros, Dios nos hizo águila. Pero cuando yo te pregunto a ti, ¿tú eres pollo o águila? Automáticamente tú respondes que tú eres pollo. Entonces, tienes los brazos de esta manera. Yo te digo, extiende tus brazos, y cuando vienes a ver, tú tienes unos brazos bastante grandes, o alas, por decir, si vas a ser águila. Entonces, tú no crees de que tú, a pesar de que te estoy mandando a extender tus alas, tú sigues creyendo que eres pollo. ¿Por qué? Porque te enseñaron desde pequeño a que tú eres pollo, 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 pollo. Por eso es la teoría que yo desarrollo, que el poder del creer marca la diferencia. Ahora bien, cuando yo te enseño a volar, te empujo y empiezas a probar a volar, es cuando te empiezas a comportar como águila. Y empiezas a decir, wow, yo como que soy águila de verdad. Entonces, pero nos enseñan socialmente a ser pollo. No. ¿Qué significa enseñarnos socialmente a ser pollo? A seguir, por eso tú dices, el fumar marihuana está de moda, entonces tú eres pollo. ¿Y cuál le digo yo a los adolescentes? ¿Cuál es el término de un pollo? En una mesa te van a comer. ¿Tú alguna vez te han invitado a una cena de águila? Nunca. Nunca. Entonces, esa es la semejanza, la metáfora que yo les utilizo, y también opera para los adultos. Entonces, tiene que ver mucho con la creencia. Para poder trabajar con la adicción, tú tienes que cambiar tu sistema de creencia completamente. Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Acabamos de hablar de marihuana. Eso también aplica pues para cocaína, para heroína. Vamos a pasar, ayúdame a pasar por el paso a paso de un drogadicto. Yo quiero decirte más o menos los planteamientos que yo conozco dentro de la ignorancia en este tema, y tú completas los pasos. Un drogadicto la prueba y eso genera una reacción en su cerebro, después la necesita y la vuelve a probar, y después la busca. ¿Qué va a pasar? Que los neurotransmisores que se ejecutan por lo que él está consumiendo van a hacer que él necesite más dosis. Y es por eso que ya pues consume más y más y más y más. Claro. Ok, ¿qué sucede? ¿Cómo tratas tú a una persona que ya no solo lo ha vuelto un hábito, sino que ya es dependiente? ¿Cuál es la palabra que utilizaste hace rato? Que se vuelven... me dijiste que generan cuando ya el cuerpo ha hecho... Tolerancia. Tolerancia significa de que una vez que tú empiezas a consumir, el cerebro no le es suficiente y quiere más. Por eso hay gente que se muere de sobredosis, Sí. porque imagínate, piensan que no, ya un ejemplo, 2 gramitos no es suficiente, vamos con 3, vamos con 5, vamos con 10 y en un momento... Eso se llama la tolerancia. Ok. Déjame explicarte que hay algo fundamental. Tú tocaste algo ahí importantísimo, que es algo que hay que señalar. ¿Por qué nos pegamos a la droga? Realmente no nos pegamos a la droga porque el químico entró en mi cerebro, porque puede ser que yo hoy fume marihuana y no me voy a pegar al consumo de marihuana. No necesariamente. Hay algo fundamental, que es lo que te va a llevar a pegarte a esa droga en específico, que es la emoción.
Imagínate que tú hoy peleaste con tu esposa, te dijo que, o la conseguiste con otra, que Dios te cuide, te ampare y te favorezca, te fue infiel, o tú le fuiste infiel. En ese momento tú estás llevando tu vida con una serie de emociones, ¿verdad? Tienes las emociones completamente envueltas. O tú has lidiado toda tu vida de que tú no crees que tú eres un bueno para nada, tú eres pollo. Entonces ya has llevado tu vida bajo esa emoción y ese belief, esa creencia, ¿correcto? Cuando consumes ese día, conectaste el consumo con esa emoción. Ese es el magic. ¿Me estoy explicando? Por supuesto. Es decir, que si yo he vivido bajo un sistema de depresión por muchos años, por un sistema de creencia, porque he sufrido de trauma, yo tengo una emoción específica. Cuando consumo el químico, ese químico hace clic con mi emoción. Y es lo que fíjate que cuando tú le empiezas a preguntar al paciente, el primer día que comenzó a consumir, ese día en específico pasó algo. O ese día él conectó una emoción con el consumo y eso lo marcó para su cerebro. Eso el cerebro lo agarró y le abrió un file. Como si en la computadora le abrió un archivo. Ese archivo no lo va a poder borrar más nunca. Lo puede cerrar y abrir, pero no lo puede borrar. Entonces es importante que el consumo de la droga, el pegarse al consumo de la droga está conectado con tu emoción, con tu sistema, porque somos seres emocionales. Entonces la droga es lo último que debería tratarse, es solamente la consecuencia de una persona con creencias erróneas. Sí, es el vacío que tienes tú. Tenemos que trabajar traumas, tenemos que trabajar cómo fue tu dinámica familiar, tus creencias con respecto a la droga, porque muchos dicen, yo consumo droga o yo consumo marihuana porque yo soy un depresivo, me ayuda con la depresión, y a lo mejor la marihuana te incrementa la depresión. Entonces, por eso te digo que el sistema de creencia detrás del consumo, de tu vida, de qué crees tú que eres, todo eso está conectado. Por eso que es un sistema que completo, analizar al individuo, al paciente de una manera holística, completa. Porque no es nada más el consumo, como te lo dije. La adicción es el síntoma, es la puntica del iceberg, ¿me entiendes? Si yo trabajo eso aquí, en la parte superior, yo lo que estoy haciendo es, como te dije, todo lo que se reprime se acrecienta. En 2 o 3 meses ese individuo va a recaer. Exacto. Entonces tengo que convencerlo. Voy a hacer una acotación basándome y completando pues todo lo que acabas de decir, que es importantísimo y reveladora sobre todo. El siglo pasado se hizo un experimento, lo hizo exactamente Cruz Alexander, científico súper importante en lo que significa el tema de la adicción, que él colocó a 2 ratones lo hizo otro científico y él lo completó. Colocaron a unos ratones en una jaulita y le pusieron un líquido con solamente agua y en el otro había agua con cocaína. Al colocar los ratones se daban cuenta que el ratón pues iba al agua normal e iba al agua con cocaína y viceversa, pero siempre se quedaban pegados con el agua con cocaína y todos morían por adicción, por sobredosis. Cruz Alexander, este científico, llegó y se dio cuenta que había un problema en ese experimento, y yo voy para allá, que es exactamente lo que tú estás diciendo. Él colocó e hizo un rat park, que es un parque de ratas, en donde colocó más ratoncitos para que se ejecutara la reproducción, colocó juegos, colores, todo eso, y en una esquina del parque de ratas colocó el agua normal y el agua con cocaína. Se dieron cuenta que pasó de un 100% de muertes por sobredosis de ratoncitos, pasó a 0, porque en el ambiente en donde estaban estos ratones había más cosas por hacer. Eso está enlazado a lo que dices de las creencias. ¿Qué pasa? Que los ratoncitos tenían más cosas por hacer y había más opciones. En la primera jaula no habían opciones, solamente había esto. En el cuadro de creencias de una persona que está encerrada en 2 opciones, o la droga o los problemas, va a elegir la droga. Pero entonces, ¿qué pasa si le ofrecemos soluciones y otra perspectiva de vida al adicto? Ahí es donde viene. Quiero también hacer un énfasis importantísimo en esto, que si les gustó la presentación que hice sobre Osvaldo, pues se van a quedar locos con esto. No terminé diciendo que eres locutor, que has hecho radio y que tuviste un programa de opinión también en Telemundo espectacular. No obstante, Osvaldo está creando una teoría que se llama BAD, que en inglés es malo. Las letras significan BAD de belief, la A de action y la D de discipline. Creencia, acción y disciplina. 3 pasos que Osvaldo López ha creado para sacar a sus pacientes de la dependencia hacia las drogas, de esa adicción. Entonces, ya que acabamos de pasar por el tema de la adicción que se consume,
vamos a pasar entonces a pornografía. Entonces, ya que, o sea, la gente se estará preguntando, ajá, vamos a hablar, vamos a escuchar con mucho interés esto porque la pornografía no entra como compuesto físico a nuestro estómago y por ende se ramifica en el sistema nervioso. ¿Qué pasa con la pornografía? Pero fíjate que es cierto, pero el efecto que produce en el cerebro es el mismo. Exactamente lo mismo. Exactamente. Entonces, pero la pornografía tiene un elemento adicional que es la distorsión de lo que tú estás percibiendo con respecto a la sexualidad. Entonces, eso crea otras patologías en el individuo. ¿Me entiendes? Entonces, la pornografía, tú dices, bueno, pero ¿por qué? Muchos pacientes te dicen, pero es que yo prefiero ver pornografía que serle infiel a mi esposa. Entonces, la respuesta a eso es que detrás de la pornografía, aparte del efecto, porque recuérdate que toda adicción, el primer efecto que produce es que tú dejas de hacer algo de la cual tienes que hacer, porque esto te consume mucho tiempo por hacerlo. ¿Ok? Tú dejas de cumplirle en tu parte de intimidad a tu esposa, 1. 2, tienes una sexualidad distorsionada. ¿Por qué? Porque tú dices, cuando el paciente ve pornografía, entonces todo está modificado. Entonces te está entrando algo a tu cerebro que lo está distorsionando completamente. Disonancia cognitiva. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La reacción, el comportamiento tuyo ante esto, a lo que es... Ante ese estímulo. Entonces es completamente diferente. Entonces, tú no funcionas normalmente si no recibes ese estímulo. Entonces es algo que volvemos a lo mismo. Es el comportamiento adictivo, es el comportamiento que te lo está modificando. Una de las cosas que tenemos que entender que en la adicción, el primer efecto que sucede sobre el paciente es el cambio del comportamiento. Si tú ves un muchacho cuando comienza a consumir droga, tú ves que lo primero que cambia es el comportamiento. Tú te das cuenta por el cambio de comportamiento. Hace un proceso de calibración y te estás dando cuenta. Exactamente. Entonces, la pornografía sí es un proceso adictivo que tiene el mismo efecto internamente en el cerebro que cualquier otra adicción. ¿Me entiendes? Pero con la adición de que hay una distorsión de un tema en específico, en este caso de la sexualidad. Ok, bastante claro. Vamos a pasar al tema de gambling o apuestas, que serían ¿cuál es el término? Son los adictos a las apuestas. Ludópatas. Es exactamente lo mismo, porque ¿qué es lo que pasa? Yo no sé si tú has escuchado, y aquí fue exitosísimo, quien creó Alcohólicos Anónimos fue un doctor que fue alcohólico. Y ellos tienen 12 pasos, ¿ok? Él creó los 12, lo que se llaman los 12 steps, para tratar la adicción. Y los que más me pegaron a mí, los que más se me quedaron grabados, y que es lo que yo he desarrollado, partiendo de esos dos steps, de esos dos pasos, que es el número 1 que dice, you are powerless, tú no tienes poder. Uh-huh. Para resumirte, tú no controlas la droga o la adicción, la droga te controla a ti. Así es. Entonces, fíjate que si tú ves el comportamiento de una persona que tiene adicción a las apuestas, fíjate que no puede controlarlo. El comportamiento con respecto a eso no lo puede controlar. Por eso es que pierden propiedades. Unas consecuencias garrafales. Se desbordan, exactamente. Entonces, igual con la pornografía. Empiezan a cambiar la pornografía en las mañanas, después en las tardes, después al mediodía. Entonces, porque es la tolerancia como en cualquier droga. Exacto. Entonces, el comportamiento es exactamente el mismo. El efecto que te produce en el cerebro es exactamente el mismo. ¿Me entiendes? Okay. Entonces, el otro step que te decía que me quedó a mí, que el primero dice que tú no tienes poder sobre la adicción, y el segundo es que tú tienes que tener un higher power. Tú tienes que tener una creencia, tienes que abrazar una creencia superior. ¿Por qué? Porque el ser humano, si no le tiene temor a algo, porque... Recuérdate que te dije que una de las características principales del adicto es que miente mucho, manipula, tiene una lista de mentiras, de recursos, de cómo tapar, de cómo justificar, que es el proceso de negación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos tienen que empezar a temerle a algo, y ese algo tiene que ser superior. Y es que si vamos al subconsciente colectivo, uh-huh. ¿Qué piensa el humano de sí mismo? Que uh-huh. somos altamente destructores, uh-huh. dañinos, uh-huh. no servimos. Eso uh-huh. es lo que tenemos en la mente. Uh-huh. Y entonces, si nosotros vamos a valernos del mismo humano para que nos cure, terminamos no creyendo ni siquiera en nosotros uh-huh. mismos. Por eso lo que uh-huh. estás diciendo es importantísimo, y es creer en una figura superior. Uh-huh. Por eso es que entonces cuando tú empiezas, parte del tratamiento que hago yo,
yo lo hago con la perspectiva cristiana. Fíjate que yo siempre le explico a los pacientes, yo tengo un statement que comienzo mis terapias, es lo primero que le digo al paciente. Yo no te voy a tratar de imponer mi fe, pero quiero que entiendas algo. Lo voy a decir en inglés y después lo trato de traducir. Your faith dictates your behavior. Tu fe dicta tu comportamiento. Tu comportamiento. Entonces le digo, tú crees en Jesucristo, te comportas como Jesucristo. Tú crees en Al Capone, te comportas como Al Capone. Tú crees en Chávez, te comportas como Chávez. Ahí tienes un buen truco. Entonces, un buen truco. por eso es que el poder nuevamente de las creencias, del pollo, ve que todo está conectado, porque yo creo en esto y yo me voy a comportar como eso. Y por eso la insistencia de este sistema en deteriorar la fe cristiana. Claro. Porque exacto. si no hay una fe cristiana, el mundo rueda a lo loco por allí. Claro, entonces por eso es que le digo al paciente, yo tengo la solución para tu problema, porque tenemos que entender algo, la adicción no tiene cura, el alcoholismo no tiene cura. ¿Por qué no tiene cura? Porque tú vas a vivir con esto por siempre. Recuérdate que tú abriste un archivo en tu cerebro, eso no lo puedes eliminar, tú lo vas a mantener cerrado, pero cualquier cosa, si tú no resuelves, si no cambias tu sistema de creencia completamente, cualquier cosa puede ir aquí y abrir ese archivo nuevamente y cae en el alcoholismo. Por eso es que tú ves gente que tiene 5 o 10 años sin consumir alcohol y de repente regresa, tuviera una recaída. Sí. ¿Me entiendes? Es que ¿por qué tuviera una recaída? Porque algo los chocó y les permitió emocionalmente abrir ese archivo y eso los llevó al alcoholismo otra vez. Bueno, entiendes? ¿qué pasa cuando pruebas una salsa o un pollo que hacía tu mamá? Efecto Pavlov. Yeah. Y eso te lleva a recuerdos Yeah. y cosas y despierta sensaciones y emociones en el Igual, instante. igualito. Y la última vez que lo viviste fue hace 20, 30 años, Yeah. exactamente. Yeah. Vamos al último caso, al último tema importante antes de irnos a construcción social y cómo utilizar todos estos conocimientos en pro de la sociedad, que son las redes sociales, que es que la gente piensa que las adicciones están lejos de ellas. Todos somos adictos. Cuando tú no tienes y estás trabajando en tu computadora y no sabes por qué dejaste la computadora y fuiste a agarrar el teléfono para meterte en las redes sociales, estás haciendo actos de adicto. Bueno, pero es que fíjate que cuando tú haces terapia de pareja, anteriormente, ¿cuál era la primera causa de divorcio? Infidelidad, situación económica, incompetencia o incompatibilidad, perdón, de caracteres, tal y que sea. Hoy en día, una de las causas de divorcio son las redes sociales, son los teléfonos celulares, ¿me entiendes? Entonces, eso te demuestra de cómo algo positivo se convirtió en algo negativo. Pero entonces podemos utilizar esa teoría de que algo negativo se puede convertir en algo positivo, que fue lo que utilicé yo en la adicción. Cuando tú mencionaste muy someramente lo que significaba bad, yo analizaba que de algo negativo se puede construir algo positivo. ¿Me entiendes? Y eso es lo que le enseñamos al paciente, es con lo que trato de mencionarle yo. Tú puedes utilizar todo lo que son tus traumas, todo lo que son tus experiencias negativas de vida, la puedes convertir en algo positivo si le cambia la percepción a eso. Entonces por eso salió o nació BAD. Belief, Action and Discipline. Creencia, acción y disciplina. Porque tú puedes creer, pero solo con creer no haces nada. El diablo cree en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo, pero si yo no pongo en acción mi creencia, no hago nada. Ahora, no es suficiente el creer, no es suficiente el tomar acción. Necesito algo que es lo más difícil, que es donde cae todo el mundo, que es la disciplina. Tú dices que vas a comenzar a hacer ejercicio el lunes y estás eufórico y vas a comenzar y vas a perder peso el lunes, que tu mente loca, como le digo yo, la inconsciente, no mi esposa, te empieza a, no, toma hoy, come hoy porque vas a comenzar la dieta el lunes, tal y qué sé yo. Pero ¿verdad? la emoción positiva dura 17 segundos en el cerebro. Ajá. Entonces llegas el lunes y comenzaste la dieta, tomaste la acción, fuiste al gimnasio, empezaste a hacer ejercicio, tal y qué sé yo. ¿Por cuánto tiempo lo hiciste? No fuiste disciplinado. Y eso pasa exactamente en la adicción. El paciente tiene 30 días limpio, no consume, pero no ha creado la conexión. Exacto. ¿Sabes? El hábito, que en promedio son 3 semanas. Es que para crear un hábito tú necesitas crear la conexión. Tienes que cambiar tu sistema de creencias, tienes que tomar acción, tienes que ser disciplinado y en un tiempo determinado creas un nuevo hábito positivo, pero ese hábito positivo se crea con las múltiples conexiones que tienes. Tienes que ir a terapia, tienes que ir a grupos, tienes que ir a grupos de alcohólicos anónimos, tienes que cambiar tus amigos, tienes que cambiar el lugar, tienes que cambiar la ropa, tienes que cambiar la música que escuchas, porque todo eso son detonantes. Juega un papel ¿me entiendes? importante.
Yo, por ejemplo, soy alcohólico y entonces yo anteriormente escuchaba música llanera. Cada vez que escuchaba música Exacto, llanera, exacto, exacto. entonces me transporto al llano y con los amigos tomando cerveza y cuando iba a los toros coleados. Esos son detonadores. Ajá. Entonces, fíjate que cosas tan sencillas. Yo tengo que cambiar mi sistema de creencia con respecto a ese punto en particular. Entonces tengo que escuchar música cristiana o tengo que escuchar música clásica. ¿Ves? Tengo que hacer un cambio total. Exacto. Porque volvemos a lo mismo. Tú no haces nada con cambiar la ropa y dejar los interiores sucios. Por algún lado te va a salir el olor. ¿Me entiendes? Mira, es importante destacar también que para construir un hábito necesitas ser consciente al principio. Constante. Constante, disciplinado, pero conscientemente. Va a molestar, el día 2 es como que, ay, ¿qué estoy haciendo? Pero tienes que ser consciente para que después eso se coloque, se etiqueta en tu cerebro y lo empieces a hacer inconscientemente. Correcto. Ahora fíjate que tú me preguntarías a mí, si la persona falló en el proceso, yo te diría, o cualquiera diría, bueno, falló en la disciplina. Sí, pero realmente no fue la disciplina. Es que tu sistema de creencias no está sólido. ¿Ves? O sea, tú fallaste en la disciplina porque no practicaste, no fuiste. Para construir un hábito tienes que hacer todos los días, pararte a las 6 de la mañana. No te puedes parar hoy a las 5 de la mañana, mañana a las 3 de la tarde, después a las 10 de la mañana. No. Todos los días a las 6 de la mañana para que el cerebro lo marque. Y el cerebro lo va a sacar automáticamente. Cuando tú manejas el carro, tú no tienes conciencia de cómo estás manejando el carro. Exacto. ¿Me entiendes? Pero entonces tú dices, ¿por qué fallé si yo creé la disciplina? Ah, porque entonces te vas a ir al sistema de creencias y esa creencia en particular no estaba sólida, tenía dudas. Yo, por ejemplo, te digo a ti, tú no eres muy inteligente. Y tú has venido trabajando toda la vida en que no, que tú sí eres inteligente, que tú eres águila. Pero muy en el fondo tienes algo que todavía está ahí, que cree un poquitico que no eres inteligente. Ajá. La mente va a utilizar eso, ¿verdad? Ese puntico que todavía tienes ahí abierto con respecto a la inteligencia, y entonces te va a disparar y te va a hacer llegar allá. Y te va a decir, por eso caíste. Por eso que tu sistema de creencia tiene que ser total. Tú a mí me puedes decir Y tienes que ser congruente contigo. y sólido. Por eso tú me dices a mí, ¿tú crees en Buda? No. Y me vas a explicar la teoría y me vas a convencer y me vas a traer el libro y me vas a traer la computadora, el nuevo ordenador. No. Ahora, ¿puede ser cierto lo que tú estés diciendo? Sí, pero es que mi sistema de creencia con respecto a ese punto es muy sólido. Exacto. Entonces no lo puedo cambiar. Sí, exacto. La convicción es tal Es total. que no permite entrada de nueva información. Y es lo que siempre le digo. Eso no solo es la creencia, sino que está conectado con lo que yo digo. Entonces yo te digo a ti, yo soy cristiano. Yo creo en Jesús, esa es mi fe, y me lo repito, y me lo repito, y me lo repito, y me lo repito. Ya que este es el tema, pues, por el que todos pasamos, estamos pasando, o sea, hay una problemática con respecto a las redes sociales. Vamos a explicarlo con un poquitico de detalle. ¿Qué pasa cuando la persona ya necesita el teléfono porque lo quiere ver? ¿Por qué busca el teléfono? Porque creo un hábito. Ese hábito, evidentemente, está relacionado con el sistema nervioso y con los neurotransmisores que se desprenden, o que desprende tu cerebro cuando tomas el teléfono. ¿Cómo cuáles? Y fíjate que... ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son? Endorfina y... Endorfina y dopamina. Dopamina. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Una vez que ¿a qué te haces adicto tú? Al teléfono, ¿no? El teléfono No, eso es un aparato lo físico, externo, claro. Es el proceso químico que produce en tu cerebro. ¿Sabes lo que te quiero significar? Por supuesto. Una vez que produce el cerebro, es como decir la cocaína. Lo que pasa es que es algo externo. Yo lo que quiero que entiendas y diferencies que uno la estoy produciendo yo naturalmente y la otra lo estoy... En el caso del que se ingiere. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con respecto a todo lo que son, volvemos a lo mismo, la pornografía, las redes sociales, en este caso de estar conectados, sobre todo los niños que están jugando, incluso no solo con las redes sociales, sino con las tablets y todo los eso. Juegos y eso. Es el proceso que me produce. Yo estoy generando una conexión que está ahí y la dejo pegada prácticamente. ¿Me entiendes? Entonces el cerebro, recuérdate que te dije que es bien flojo. El cerebro, una vez que comienza a hacer esto y le gusta, para tumbarlo tengo que hacerle esto o crear otra neuroconexión. Entonces esas estrategias que dicen es que para soltar el tabaco tú necesitas ir soltándolo poco a poco. Eso es cierto, porque lo que me estás diciendo, o sea, si yo fumo todos los días, por ejemplo, y me dicen es que ahora fumo un día sí, un día no.
O sea, eso tiene sentido. Sí, no. Porque me estás diciendo que si yo medio toco otra vez ese estímulo, me vuelvo a caer en lo mismo. Claro, eso es para yo volver a recaer, para tener una recaída. Yo simplemente lo que tengo que, si yo le pongo el ejemplo a los pacientes con respecto a esto. Tú tienes una puerta, esa puerta no la podemos eliminar. No la podemos eliminar. Tú no le puedes construir una pared. No, eso no existe. La puerta siempre va a existir ahí. ¿Qué puedes hacer? Ponerle muchos candados, muchas cerraduras. En la medida que tú le pongas más cerraduras, tú te proteges más con respecto a la recaída, con respecto a la adicción, a esa adicción en particular. Okay. Si tú le pones 10 cerraduras, puede ser que tú intentes abrir una, pero vas a tener 9 que todavía permanecen cerradas. Porque tú tienes que lidiar con esto para el resto de tus días. Porque ya tú marcaste, ya tú tienes esa puerta ahí. El único que tiene capacidad de abrirla eres tú. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Yo te voy a enseñar a que tú le pongas cada vez más candados o más cerraduras. Para que sea más difícil para abrirla ti, psicológicamente. Sí, ¿por qué? Porque eventualmente, recuérdate que tú no vives en una burbuja. Entonces, eventualmente tú vas a tener lo que más dispara a una recaída es un estado emocional fuerte. Se te muere un familiar, un divorcio, se te muere un hijo, o la pérdida de un amigo, etcétera, pérdida de trabajo. Esas emociones fuertes, ¿qué es lo primero que te va a decir el cerebro? No, para el carrizo todo, déjame consumir hoy. ¿Me entiendes? Osvaldo, vamos a ir a la ayuda social como tal, a un plan de acción que ya tú, pues, con BAD, con Belief, Action and Discipline, ya tienes un plan. ¿Cómo, o sea, lo repito, la misma metáfora, no resolvemos mucho, estamos ayudando, pero no resolvemos mucho barriendo si la fuente que está botando polvo sigue abierta? Entonces, ¿qué hacemos si tú como especialista ayudas a uno, pero este sistema, esta música, estos deliberados medios de comunicación crean todos los días adictos? ¿Qué hacemos? Una pregunta un poquito más alta, pero tu especialidad me lo puede decir. Sí, suena un cliché, pero todo está basado en la educación. ¿Me entiendes? Yo pienso que antiguamente y los gobiernos se han dado cuenta de que porque anteriormente le ponían mucho énfasis a la lucha contra el narcotráfico y todavía lo siguen haciendo, pero se están dando cuenta que la lucha es con la educación. Lo que pasa es que los intereses son muy grandes porque los mismos gobiernos tienen intereses con respecto a esto. Entonces, una de las cosas que yo estoy tratando de que yo le hago mucha énfasis, porque yo manejo grupos, es que yo creo como especie de discípulo. El peor enemigo de un adicto es un ex. ¿Me explico? Tú tienes un ex fumador y ese va a ser el peor enemigo del fumador. ¿Me entiendes? Entonces, una de las cosas que yo utilizo mucho la psychoeducation. Entonces, tú preparas al paciente para que ellos mismos sean multiplicadores, porque tú estás en una lucha. Tenemos que entender que tenemos una lucha, si es desnivelada o desleal con respecto de allá hacia acá, pero la fe no la perdemos. Entonces, por eso es que en el caso mío, yo preparo discípulos, ¿sabes? Yo siempre agarro 2 o 3, siempre va a haber uno que ese va a servir para seguir multiplicando esto. Ok, pero si estás claro que nos estamos enfrentando a un monstruo de no 3, sino 10 millones de cabezas. O sea, mira, yo soy muy analista de la sociedad y de hecho a veces peco porque me frustro mal. Ahí salió Farruko con una canción que fue un exitazo, que por cierto tuvo una entrevista hace poco con un comediante que me dice que la culpa la tiene el público. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Pepas tuvo un éxito impresionante y este cantante, Farruko, salió diciendo que Dios le habló. Y Dios le dijo que no estaba bien, porque imagínate, la gente le mandaba fotos etiquetándolo con las pepas en la discoteca, son un mundo al revés. Y después salió diciendo que no, Dios le permitió cantar pepas sin cantar las partes más... O sea, una loquera, y la gente cree todo esto. ¿Cómo tú combates haciendo discípulos, que es una tarea bellísima, que puede multiplicar por 1, por 2, si tenemos a gente que multiplica por 100,000? O sea, yo creo que no estamos trabajando inteligentemente, aunque trabajo es trabajo y Dios observa el trabajo. Lo que quiero decirte es que no estamos haciendo los motores que combaten esto. ¿Por qué no nos unimos? O sea, ¿por qué no hacemos algo diferente, Osvaldo? Algo
usar más las redes sociales, salirnos de la zona de confort. Y repito, con todo respeto, y no quiero que se malinterprete, por supuesto, yo siento que al trabajar individuales, seguimos dejando a la deriva a la sociedad, porque estamos ocupándonos de 3, pero ellos están dañando a 1000. Y esto es horrible. ¿Cómo hacemos? Claro, lo que pasa es que si tú te pones a pensar en que tú quieres ser el papel de Dios o el papel del papel de nuestro Señor Jesucristo, te vas a frustrar. Pero ellos están actuando como el diablo. Claro, pero es que la satisfacción, que en el caso mío, con que yo ayude a uno, eso para mí representa 1.000.000. La Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta, imagínate, trabajando y ayudando a los más necesitados, a los más pobres. Si tú veías, era un granito de arena en el mar, pero con uno que se salvara era suficiente, porque yo no sé si ese uno va a multiplicar a 5.000, no lo sé. Entonces, mi misión es, siempre me focalizo con uno que yo logre ayudar, eso lo va a multiplicar, porque recuérdate que nosotros, hay cosas que no están en control de mí. Yo no puedo controlar muchas cosas, todo lo que puedo controlar yo lo controlo, que es salvar a uno o 2. El resto se lo tenemos que dejar a Dios. Eso es parte de la fe. Entonces no me veo como que estoy perdiendo la batalla, porque si yo lo veo así, eso es lo que quiere sembrar el enemigo en mí, y entonces me desmotiva. Todo lo contrario. Yo todos los días, yo estoy absolutamente convencido de que cada vez se multiplican más. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces no estoy pendiente de lo que diga Farruko, de que si pone 10, 30, porque vivimos la cultura de los antivalores. Entonces yo realmente estoy más focalizado en ese que tengo ahí amarrado, porque ese que tengo amarrado es el que me va a servir para otro. Entonces es una cadena del bien. Yo tengo que apostar a la cadena del bien. La carrera no está perdida. Por eso es que si nosotros trabajamos con fe de que yo estoy haciendo lo correcto, lo que tú estás haciendo, ¿a cuánto le vas a llegar? Si le llegaste a uno nada más, tú no sabes si ese uno se te va a multiplicar en 5 millones Amén. o en 1.000.000.000. Amén. ¿Me entiendes? Tú lo que tienes que focalizarte en que lo que estás haciendo tú está en consonancia con lo que el plan que Dios tiene para ti. ¿Cómo lo va a multiplicar? Eso es responsabilidad de Él. Pero tú estás haciendo la labor y eso es lo que te va a dar a ti la satisfacción. Gracias. Y tú también estás haciendo la tuya. Gracias, Osvaldo. Yo siento que el tiempo se me pasó demasiado rápido. Quisiera quedarme hablando muchas horas más. Gracias. Sé que no va a ser la única vez que te voy a invitar. Necesitamos seguir conversando, necesitamos seguir construyendo conciencia porque nos necesitan. Hay Claro gente que sí. no ha descubierto ni siquiera para qué nació. Y nosotros que sí sabemos que el objetivo está ahí en servir a los demás, pues lo estamos haciendo, pero vamos a seguir trabajando mucho más. Muchísimas gracias, Osvaldo. No, gracias a Ha usted. sido un placer. Eres un libro abierto. Qué Gracias. espectacular. Te comunicas espectacular, por cierto. Sí, gracias. El placer es mío y bueno, y te sigo de la motivación que más te puedo dejar y que les puedo dejar a usted. Continúa haciendo lo que estás haciendo. Sí, disciplina. Sí, Belief, action and discipline. Y Por favor, saca tu teorema, llévalo a cabo, No, que aquí en nombre de Influencer te vamos a ayudar con eso. Claro ¿ok? que sí. Bueno, 1.000.000 de gracias y que Dios los bendiga, ¿ok? Amén. Muchas gracias. Osvaldo, ¿tus redes sociales? Bueno, yo tengo el Facebook mío, es Serenity Life Today. Es exactamente el mismo en el Instagram. No soy muy experto en las redes sociales, tengo 52 años y es una de las limitantes que tengo. Soy de la escuela vieja. Y bueno, el teléfono mío, que es el que utilizo para la clínica, que es el 407-797-7298. Y bueno, estamos a la orden humildemente. Pero por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y a nosotros nos puedes suscribirte al canal, por supuesto. Tenemos contenido como este tipo de joyas. Y gracias a Dios la plataforma con la que estamos, puedes poner pausa, atrasar y no sé qué. Tenemos una ventaja respecto a la televisión convencional, que era si te lo perdiste, te lo perdiste. Aquí puedes verlo muchas veces, puedes poner pausa, adelantar, atrasar. Suscríbete al canal, activa la campanita también para que te vayas enterando de los videitos que van saliendo. Nos apoyas y te apoyas tú también. Y este mensaje se lo puedes dar a muchísimas personas. También estamos en Instagram como Influencer TV, @Influencer TV. Qué ¿Qué bueno. se puede rescatar de esta conversación que se me pasó volando? De lo que puedo recordar y que te puede impactar la vida es que no se trata de que los problemas te consuman. Tú puedes más que tus problemas. Tú eres del tamaño de los retos que Dios te puso. Entonces, lo dije la semana pasada y lo voy a decir ahorita. El control lo tienes tú
El control lo tienes tú. No permitas que el control de tu vida se caiga de la cama y lo tome otra persona y cambie tu vida. Agarra el control. No te digas a ti mismo, es que son mis amigos, es que es mi mamá, es que es aquel, es que es el otro. No, se trata de ti. Tú con autodeterminación, con control y con disciplina puedes cambiar tu vida para positivo. Solo tarda 3 semanas, según estadística, para que cambies un hábito de malo a bueno. Deja la disonancia cognitiva, deja de decirte, es que de algo nos vamos a morir, es que mi papá lo hizo en algún momento. No. Conéctate a los hábitos buenos e impacta a la sociedad. Hay gente que te ve, hay gente que te sigue. Cuida lo que ven tus hijos, cuida lo que ven tus padres. Cuídate, sea alguien que vino al mundo a dar vida en positivo. Amén. Dios te bendiga, que pases excelente día, tarde, noche, dependiendo de cuando nos estés viendo, y ha sido un placer. Muy bueno. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias.